Hola, hola, mis queridos estudiantes. Le habla su profesora Adriana. En esta oportunidad vamos a tocar un tema con respecto a la acentuación, ¿sí? Las reglas generales y cómo debemos acentuar correctamente las palabras. Es importante que sepan, es importante acotarles que todas, absolutamente todas las palabras son acentuadas, unas con acento prosódico y otras con acento ortográfico, lo que mejor conocemos como tilde, pero todas, absolutamente todas, son acentuadas. Para profundizar un poco más en el tema, vamos a ver un video en el cual van a apreciar algunas de las reglas más fundamentales para una correcta acentuación. Los veo al final del video. Siempre en las clases de lengua hay un tema terrible, que es la tilde. En este vídeo vamos a hablar de la acentuación ortográfica y vamos a dar todas las claves, o sea que no os preocupéis, con este vídeo todo os va a quedar claro. Esto va a ser la bomba. Vamos a explicar en este vídeo todas las reglas de acentuación, con muy pocos ejemplos, porque me parece que lo importante es tener muy clara la teoría, tenerla bien memorizada y luego a partir de ahí empezar a practicar. Daremos algunos ejemplos, pero vamos a decir seguidas todas las reglas. ¡Vamos allá! Las reglas se dividen en dos grandes grupos. Las llamadas reglas generales, que las explicaremos todas, con sus excepciones, qué pasa con el diptongo, con el hiato, con unos casos de sufijación, y luego el segundo gran grupo de acentuación, que es el problema de la tilde diacrítica, que es una tilde que se pone en unas palabras concretas que ya veremos. Las reglas generales se aplican únicamente a las palabras de dos o más sílabas. Por lo tanto, la regla general dice que un monosílabo jamás se acentúa. Luego ya veremos que según la tilde diacrítica habrá algunos monosílabos que sí lleven tilde, pero aplicando las reglas generales, nunca un monosílabo llevará tilde. Por eso mismo hay grandes errores ortográficos de gente que pone tilde en palabras como fui, horripilante, o es, por confusión con el catalán, o son, también por confusión con el catalán, ti, a ti, y tantos otros casos. Vamos por partes. Primera idea. Las reglas generales de acentuación solo se aplican a los polisílabos, a las palabras de más de una sílaba. Los monosílabos no se acentúan. La segunda idea, y es una advertencia que hay que tener clara, es que en castellano hay algunas palabras que admiten una doble pronunciación y por lo tanto admitirán una doble acentuación. Palabras como por ejemplo vídeo, que decimos normalmente en castellano, es tan correcto como video, que se suele decir en Latinoamérica. Hay otras palabras, como por ejemplo élite o elite, correctas las dos, o adecuo o adecuo, austríaco o austriaco, las dos son correctas, cardíaco o cardíaco, atmósfera, bastante habitual, pero también es correcto atmosfera, las dos son correctas. Bien, vamos a pasar ya a los casos de las reglas generales. 1. Las palabras agudas, como por ejemplo amé, cantó, rotulador, grabar, colibrí, fustigar, rubí. Todas estas palabras que son agudas tienen el golpe de voz en la última sílaba. ¿Cuándo se acentúan? Se acentúan siempre que esa última sílaba termine o en vocal más n o en vocal más s. Por ejemplo, vendrá, seré, colibrí, maniquí, mamá. Todas estas palabras se acentúan camión por ser agudas acabadas o en vocal n o en vocal s. Una cosa interesante sobre las palabras agudas es que la y al final de palabra no cuenta como vocal, como por ejemplo convoy. Son palabras complicadas. Convoy es una palabra aguda, pero al acabar en y no cuenta como vocal, por lo tanto no lleva tilde. Las palabras llanas son aquellas que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba, como por ejemplo mesa, silla, azúcar, Teresa, Alberto, tantas otras, taza, sueño, capa, tilde,
gafas. Palabras con el golpe de voz, con el golpe tónico en la penúltima sílaba. Se acentúan cuando cumplen los requisitos contrarios a las palabras agudas. Es decir, una palabra llana se acentúa siempre que no acabe ni en vocal más n, ni en vocal más s. Palabras que acaben en consonante más n o consonante más s sí llevan tildes y son llanas. Por ejemplo, forceps, bíceps. Casos generales de acentuación de palabras llanas, pues muy sencilla. Azúcar lleva tilde, lápiz lleva tilde. ¿Por qué? Porque acaba en z, tilde en la de lápiz. Césped acaba en d, tilde. Móvil, fútbol. Tened en cuenta los casos estos que hemos dicho de la y final, que cuenta como consonante. Por ejemplo, pony, jockey, tilde en la o también. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas, es decir, las palabras que tienen el golpe de voz en la antepenúltima o incluso antes, siempre llevarán tilde, siempre. Cámara, cápsula, exámenes, fáciles, océano, esdrújulo. Todas esas palabras que tienen el golpe de voz lejos, todas llevan tilde obligatoriamente en castellano, siempre, sin ninguna excepción. ¡Yes! ¡Oh! ¡Oh! Después de haber visto estas reglas generales que son muy sencillas, palabras agudas se acentúan siempre que hay en vocal, vocal n, vocal s. Llanas, siempre que no acaben ni en vocal n, ni en vocal s. Esdrújulas, siempre. Visto esto, hay unos casos concretos que no son alteraciones de las reglas generales, pero que conviene tener en cuenta, porque hay veces que nos podemos liar. ¿Cuáles son? Los casos, por ejemplo, de flexión. ¿Qué pasa cuando una palabra es singular y cuando la convierto al plural ya no es una palabra llana, sino que es esdrújula? Pues que lleva tilde, por ser esdrújula. Por ejemplo, examen no lleva tilde, porque es una palabra llana acabada en n, pero al pasarlo al plural, exámenes, se convierte en una palabra esdrújula, por lo tanto, tilde. ¿Qué pasa con las palabras a las que les hemos añadido prefijos, sufijos, pronombres enclíticos, es decir, pronombres soldados a la palabra, al verbo, que se aplican las reglas generales? Por ejemplo, fácil lleva tilde por ser llana acabada en l. Si yo le añado ese sufijo para convertirlo en un superlativo, facilísimo, facilísimo es una palabra esdrújula, llevará tilde. Cualquier cosa que le podamos añadir a una palabra para convertirla en una única unidad, se rigen por las normas generales de acentuación. Solamente hay un caso que me parece muy excepcional, que es el caso de los adverbios formados con el sufijo mente, que en ese caso, atención, los adverbios acabados en mente se acentúan si el adjetivo del que proceden lleva tilde. Por ejemplo, fácil lleva tilde, fácilmente llevará tilde. Ruin no lleva tilde porque es un monosílabo. Si yo le añado la terminación mente para formar un adverbio, ruinmente, el que obra con ruindad, pues ruinmente, aunque nos parece una palabra esdrújula, no lo es, porque esa terminación mente es átona. No lleva tilde, ruinmente. Solamente no lleva tilde. Hay que ir con cuidado con los plurales extraños. Por ejemplo, el plural de carácter es caracteres. Carácter lleva tilde por ser llana acabada en r. Caracteres es una palabra llana acabada en s, por lo tanto no lleva tilde. Sobre estas reglas generales hay algunas peculiaridades, complicaciones. ¡Vamos allá! En castellano siempre hay diptongo cuando hay una pareja de vocales en la cual haya una i o una u átonas. Agua, ua, diptongo, porque hay una i o una u presentes ahí. Será hiato cuando no se cumplan estas condiciones, es decir, cuando sean dos vocales iguales o sean dos vocales que llamamos abiertas. Cuando tenemos un diptongo,
se aplican exactamente todas las reglas de acentuación. Agua no lleva tilde porque es una palabra llana acabada en vocal. Tenue, lo mismo. Los hiatos son muy interesantes. Hay un hiato peculiar que sí que rompe el tema de la regla general de acentuación, que es el hiato cuando hay una I o una U tónicas. A, E, O más I, U en cualquier orden, ¿eh? O IU más AEO o AEO más IU. Siempre que tenemos un grupo de vocal abierta más vocal cerrada, pero la vocal cerrada, la I o la U, son tónicas, obligatoriamente llevan tilde. Es el caso de María, Día, Leíste, Raúl. Son grupos que forman hiato porque la U o la I es tónica en esos grupos. Entonces hay que acentuar obligatoriamente. Siempre hay que acentuar. Un caso más extremo, más pro de acentuación es el caso de los triptongos. Los triptongos se acentúan siguiendo las reglas generales. Pero claro, ¿cuándo saber que si un grupo de 3 vocales juntas forman un único golpe de voz? Cuando hay 2 vocales cerradas, I, U, y en medio una vocal abierta. Siempre que la vocal abierta sea la tónica. Por ejemplo, guau. Guau no lleva tilde porque es un triptongo, una única sílaba, por lo tanto es monosílabo, por lo tanto no lleva tilde porque los monosílabos no se acentúan. Pero, por ejemplo, averigüéis, U, E, I. Vocal cerrada U, vocal abierta E, vocal cerrada I. Lleva tilde, ¿por qué? En la E, porque la E es la tónica y además es aguda acabada en S. Por lo tanto, tilde según las reglas generales de la acentuación. Pues yo creo que son estas las normas. No creo que me deje mucho más. Salvo algún caso peculiar, por ejemplo, el caso de las palabras compuestas. Llevan tilde de acuerdo con las reglas generales, pero solo en la palabra, en la segunda palabra, digamos, ¿no? en la palabra que más pegada al final. Si es un compuesto formado por 2 palabras separadas por guión, en este caso se acentúan las 2. ¿Qué pasa con los préstamos? Los préstamos se acentúan según las reglas generales si están adaptadas ortográficamente esas palabras. Es el caso, por ejemplo, del voleibol, del fútbol. Fútbol originalmente es una palabra inglesa, pero como ya se ha incorporado al castellano de acuerdo con las reglas del castellano, pues lleva tilde en la U. Los préstamos que son crudos, es decir, los que no están adaptados ortográficamente, se escriben como se escriben en su propia lengua. Por lo tanto, no se pone la tilde en los casos no se aplican las reglas generales de acentuación del castellano, porque no lo son. El único caso donde sí se acentúan es con los préstamos crudos o las expresiones que están traídas directamente del latín. Pues la palabra, por ejemplo, quorum, ¿no? Que se escribe tal cual, ¿no? O vademecum, se escriben y llevan tilde. Pero bueno, esto no sé, quizás es demasiado pro, ¿no? Y esto hay que saberlo. Ya, esto es para gente ya, pues, ¿no? que quiere hilar más fino, ¿no? Pero bueno, tened eso en cuenta. Si la palabra está adaptada ortográficamente, seguirá las reglas generales de la acentuación. Si no está adaptada ortográficamente porque es una palabra extranjera, normalmente se escribirá en cursiva o entre comillas, si escribimos a mano, y seguirá sus propias normas de ortografía, de acuerdo con su lengua de origen, y ya está. Y el segundo gran caso de acentuación es la tilde diacrítica. Es la tilde que distingue palabras átonas de palabras tónicas. Las palabras átonas, por ser átonas, no se acentúan. Y las palabras tónicas, por ser tónicas, se acentúan siempre que se escriban igual. No son todos los casos, La tilde diacrítica aplica a algunos monosílabos, que serán los únicos monosílabos en castellano que lleven tilde. Casi todos, yo creo, que se reducen a 8 casos, no más, Quizá, bueno, es algo muy excepcional como monosílabo se acentúe. ¿Cuáles son? Los veremos ahora. Solamente decir, antes de meternos en el ajo, que la tilde diacrítica no es solo para acentuar monosílabos, sino que hay otros, que son polisílabos,
que sí se acentúan según la tilde diacrítica. Son estos dos grupos de tilde diacrítica. Vamos con los monosílabos. Los voy a leer, de memoria no me lo sé. La palabra de. De puede ser una preposición, la casa de papel, o un verbo. De usted su pasaporte al policía. Pues ese de, cuando es preposición, es átona, no lleva tilde, y cuando es el verbo dar, ese de sí lleva tilde. Lo mismo con la palabra el. Cuando es artículo va sin tilde, porque es átona, y cuando es el pronombre personal, díselo a él. Ahí ese él siempre llevará tilde. Lo mismo con el otro pronombre personal, tú, que se confunde con el posesivo, tú. Tu libro o dilo tú primero. Más, cuando es una conjunción adversativa, cuando es sinónimo de pero, no lleva tilde, y cuando es adverbio, sí que llevará tilde. Mi, determinante, mi casa, o mi, dímelo a mí, en ese caso ese mi lleva tilde. Sí, cuando es adverbio, sí o no, lleva tilde. Te de infusión, lleva tilde. No sé, creo que con esto yo lo he dicho todo. De, el, más, mi, se, sí, te y tú. Son los únicos casos de monosílabos con tilde. A menos que yo sepa, que los he recopilado. No sé si estará correcto, pero... El segundo grupo de tilde diacrítica son los polisílabos. El primer caso, que es el más habitual, son los interrogativos y los exclamativos, que siempre llevan tilde, como por ejemplo, a dónde, quién, ¿no? El qué, el quién, el cómo, el cuándo, el cuál, todos estos, si son interrogativos o exclamativos, llevan tilde. Luego está el caso del aún y aún. El aún, cuando significa incluso, hasta, es átono, no llevará tilde, y cuando aún es sinónimo de todavía, esta es mi regla, no sé si será del todo científica, pero esa es la cosa que yo tengo en la cabeza. Cuando es sinónimo de todavía, entonces sí que lleva tilde. Luego están los casos un poco complejos, son complejos, pero no tanto, porque casi que si nunca ponemos la tilde, mejor, que son los casos del solo, pronombre, adverbio, que en estos casos es mejor no poner tilde. Si leemos cosas antiguas, veremos que cuando el solo es adverbio, sinónimo de solamente, sí que lleva tilde, pero eso ya se ha eliminado. Es mejor no poner tilde, aunque la Real Academia dice que solamente cabe la tilde diacrítica cuando sea imposible distinguirlos en su contexto. Entonces, como prácticamente no sucede, pues casi que nos ahorramos la tilde y ya está, y es correctísimo. Luego el otro caso será los demostrativos. Los demostrativos, los determinantes este, ese, aquel, son tónicos, pero como son palabras llanas acabadas en vocal, no llevan tilde. Solamente la RAE dice que se podría poner tilde para distinguir el pronombre del determinante cuando haya riesgo de flagrante ambigüedad, es decir, prácticamente nunca. Entonces, por lo tanto, es mejor ya eliminar esa tilde en los demostrativos este, ese, aquel. Y estos son los casos. He ido muy rápido, pero me parece que es importante al menos que en este vídeo hayan salido todos los casos seguidos para que nadie pueda decir, esta regla no me la sabía, tal. No. Acabamos de decir todas las reglas y aplicando estas nociones uno puede a partir de ahora empezar a practicar para que no haya secretos en la acentuación. Espero que os haya servido. Gracias por vuestra paciencia y por vuestro interés y hasta el próximo vídeo. Gracias. We walked a lonely road, so far from home. Espero que les haya gustado el video y que hayan aprendido un poco más. Vamos a tratar de resumir un poco lo que allí pudimos apreciar. Lo primero es que el acento es donde la palabra lleva el golpe de voz más alto, ¿sí? Que existen diferentes tipos de acentos, como lo dije al principio del video. Además de eso, que existen reglas generales para acentuar correctamente las palabras. Tal es el caso depende de su clasificación, si es aguda, grave o esdrújula, según la terminación de la palabra,
o si existe un dictongo, un trictongo o un hiato, o dependiendo del contexto de la palabra, es decir, si es preposición, si es artículo. Esto es para el caso del acento diacrítico. Hablando un poco sobre esto, en la pestaña de recursos, en la sección de recursos, vas a encontrar un texto. Esa es la evaluación en la que corresponde el día de hoy. Vas a realizar el texto en tu cuaderno o en hojas y vas a colocar las palabras correctamente acentuadas y vas a justificar, es decir, si tú consideras que la palabra lleva acento, o mejor dicho, tilde, porque como lo dije, todas las palabras llevan acento, si tú consideras que la palabra debe llevar tilde, entonces debes decir por qué, en qué te basas según las reglas generales de acentuación para afirmar que esa palabra debe ir tildada y dónde debe ir tildada. Por ejemplo, si yo digo la palabra corazón, entonces yo puedo determinar que lleva tilde en la última sílaba porque es una palabra aguda que termina en N. Entonces, según las palabras o las reglas generales de acentuación, las agudas terminadas en N, en S o en vocal llevan tilde. Corazón, el golpe más duro de voz está en la sílaba son, entonces por regla general lleva tilde en la O. Entonces, ¿cuál sería la justificación de que esta palabra lleve acento? Porque ya que es una palabra aguda terminada en N. Por ejemplo, si digo barco, es una palabra grave y está terminada en vocal, por lo tanto no lleva tilde. Entonces, de esta manera solamente van a justificar las palabras que ustedes consideren que deben llevar tilde. Repito, van a hacer el texto escrito y van a tildar las palabras que ustedes consideren y asimismo las van en la parte de abajo al pie del texto, van a colocar cuáles son las palabras y por qué consideras que lleva tilde. ¿Cuál es tu justificación para decir que esa palabra lleva tilde? Fue un placer habernos encontrado hoy. Espero que hayan aprendido mucho más y que se hagan amigos de las tildes, porque realmente estamos un poco dejados en ese tema y es preocupante porque ya estamos en primer año. Entonces vamos a hacernos un poquito más amigos de los acentos y de las tildes para que tengamos una mejor ortografía. Entonces, como ya les habíamos dicho anteriormente, la opción del envío por correo electrónico está suprimida. Por tal caso, deben llevarlo en físico al colegio los días martes o jueves de 10 a 12 del día o enviarlo por el aula virtual. Inicias tu sesión con el usuario y clave que se te dio al principio del año escolar y allí colocas subes tu actividad. Recuerda que el texto lo consigues en la sección que dice recurso. Bueno, mis amores, un abrazo, feliz semana y vamos arrancando bien. Estamos ya con el segundo ciclo. Espero que esta semana, este ciclo sea muchísimo más productivo que los anteriores.